Nuestra siguiente ponente es ya toda una institución en Naucas, lleva viniendo a eventos de Naucas para enseñarnos que en realidad no sabemos tanto de lo que todo el mundo creemos saber, que es el sexo. Y hoy nos va a hablar de clases de género, de qué género eres. El mío es el de género escaso. Y nuestra siguiente ponente es Laura Morán. Un fuerte aplauso para ella. Buenos días. Buenos días, Murcia. Soy la siguiente ponente. Espero que estéis todos cómodos. ¿Estáis todos bien? Como dice Carlos. Hoy no sé si he sacado mucho Pokémon. Yo me he traído el mío, el clítoris. No sé si lo veis desde allí. Luego os dejo tocar este. Bueno, buenos días, Murcia. Qué hermosa eres y qué calor tienes, jodía. Para mí, que soy de Bilbao. Yo he venido a hablaros de ¿y tú de qué sexo eres? Igual hubierais preferido que la charla tuviera otro título. Ahora es cuando empiezo a pelearme con el palito. Perdone. El palito no va. Para abajo. Ah, el botón de abajo. Perdón. No veis qué mal. El clítoris me lo encuentro, pero el botón este no. Igual hubierais preferido que la charla se titulara ¿y tú cuánto sexo practicas? Y podríamos haber hablado de duraciones, de frecuencias, ¿no? Luego pensé que las comparaciones son odiosas y que igual salíais con el ego un poco dañado. Y dije, bueno, pues no. También podíamos hablar de cuánto sexo es lo normal y zanjar por fin la eterna y marital discusión de cuánto tiempo es lo normal o cuántas veces es lo normal, que para esto no me hace falta una charla, os lo digo rápido. Lo normal es todo aquello que no es disfuncional, ¿vale? Significa que si te da para cumplir con tus obligaciones y cubrir con las tareas básicas de supervivencia, o sea, comer y dormir, todo lo demás puede ser frungir, ¿vale? No hay problema. Si no tenéis con quién, pues el autoerotismo también sirve. Bueno, incluso estando emparejados. Pero no, yo venía a hablaros de ¿y tú de qué sexo eres? Porque el sexo es una palabra maravillosa, muy censurada. A Facebook no le gusta, últimamente me tiene manía y me censura. Y también es polisémica, ¿vale? Tiene muchos significados. Pero sé que todos pensáis en el único. ¿A que sí? No me mintáis porque sé que estáis pensando en esto. En frungir. No, yo hoy no vengo a hablar del sexo que hacemos, vengo a hablaros de otros, porque hay muchos. Está el sexo que hacemos, el sexo de la X y de la Y, el sexo que se ve, que se nos ve, y el sexo que sentimos, que se siente. En palabras técnicas serían las relaciones sexuales, compartidas o contigo mismo, el sexo cromosómico, el gonadal y el genético, y la identidad de género. Hay más, sexo legal, tal, pero bueno, yo me voy a centrar hoy en estos. Sexo cromosómico, empezando por el principio. Yo me acuerdo de esto de las clases del cole, ¿vale? Me decía la profesora de Natu, Esther, que las células del cuerpo, o casi todas las células del cuerpo, tenían 23 pares de cromosomas. Como sé que hay gente de letras, 46 en total, ¿vale? Yo la primera, ¿vale? ¿Y qué son los cromosomas, ¿no? ¿Qué llevan en las células los cromosomas? Pues llevan el manual de IKEA, pero para nosotros, el manual de construcción y funcionamiento, ¿no? Luego ya en interacción con el mundo. Pero hay algunas células que no tienen los 23 pares, que tienen 23 cromosomas, que son los gametos o las células sexuales, ¿vale? Los óvulos y los espermatozoides, por si os habéis perdido también los de letras. ¿Por qué? Porque 23 más 23, esto para los de letras, 46. Cuando se hace el chiqui-chiqui, ¿no? Sin protección o falla, el espermatozoide más aventajado llega al óvulo, penetra, se funde y 46 cromosomas. De estos 23 pares, el último es el par sexual y surge de la combinación de cromosomas X y cromosomas Y. No son gominolas, son esos de ahí, no sé si se ven bien. Y cuando se combinan, pues normalmente las mujeres solemos, y luego explico el solemos tener un sexo cromosómico XX y los hombres soléis tener un sexo cromosómico XY. Cuando se forman los gametos o las células sexuales, pues hay que dividir. A nosotras siempre nos sale X, vosotros tenéis espermatozoides X y espermatozoides Y, y por eso dice la tradición que sois quienes elegís el sexo del bebé. Ya os gustaría elegir algo, no elegís ni eso, es suerte. Perdón. ¿Qué tenemos como resultado? Pues hembra y macho. No es que me haya vuelto ganadera, es que esto pasa con más especies.
Bien, seguimos avanzando, ya tenemos el embrión y tenemos el sexo gonadal y genital. Las gónadas, los ovarios y los testículos, que son, entre otras cosas, se encargan de fabricar los gametos. Y luego tenemos los genitales, externos, internos, pene, vulva, próstata, útero, vagina. Bien. Pero en el principio de los tiempos, en las primeras semanas del embrión, da igual cuál sea su sexo cromosómico, somos idénticos, ¿vale? No es hasta la 7ª semana en la que el gen SRI se manifiesta, cual programa de cuarto milenio, y entonces la testosterona empieza a hacer de las suyas y el tubérculo genital, que es la estructura a partir de la cual se desarrollan las gónadas y los genitales, empieza a evolucionar, o digievolucionar, que diría Carlos, hacia lo que conocemos comúnmente como genitales masculinos, y si el gen SRI no se manifiesta porque las mujeres no tenemos el XX, o sea, no tenemos la Y, tenemos XX, pues desarrolla hacia genitales que conocemos típicamente como femeninos. Macho y hembra otra vez. Bien, por recapitular, tenemos gametos que se juntan y se fecundan. Tenemos un desarrollo embrionario durante 9 meses muy incómodos, dicen. Yo, de momento, me estoy quedando virgen de útero. Y llega el parto. ¿Sí? Y llega la madre del cordero también. ¿Y tú de qué sexo eres? ¿No? O mejor dicho, ¿a ti qué te pongo en la partida de nacimiento? Al bebé, que bastante tiene con haber venido, no le vamos a preguntar. El sexo cromosómico igual también es complicado, así que nos fijamos en lo obvio, en las gónadas y en los genitales. Tradicionalmente, si hay un pene, o parece un pene, un mini pene, decimos, pues es chico, género masculino, y si hay una vulva, pues es chica. Vale. Pero ¿y si no? ¿Y si no todo es blanco y negro? ¿Y si no todo es rosa o azul? ¿Vale? Están los estados intersexuales. Son aquellos que surgen de la combinación de características biológicas masculinas y femeninas. Las características biológicas son los cromosomas, las gónadas y los genitales. Tengo a las letras rebeldes, se me mueven. Tradicionalmente o antes se conocía a las personas intersexuales o los estados intersexuales como hermafroditas. Hoy en día no se utiliza esa palabra porque hermafroditismo se refiere a un mecanismo de reproducción de algunas especies que son capaces de fabricar ambos tipos de gametos. No es el caso de las personas de estados intersexuales, así que no vale. Bien, de forma tradicional, esta sería un poco la evolución, ¿no? O la más frecuente. Cuando digo tradicional quiero decir la más habitual o la más frecuente. Cromosomas XX evolucionan los óvulos y una vulva, y los cromosomas XY evolucionan, testículos y un pene. Pero puede pasar que el desarrollo embrionario, que hay muchas variables y hay mucho tiempo, pues haya algún cambio. Por ejemplo, puede haber personas con cromosomas XX que de alguna manera están expuestas a testosterona durante el desarrollo embrionario y entonces sus gónadas y sus genitales van a ser típicamente masculinos. Así se conoce el síndrome de Lesepel. Luego tenemos los cromosomas XY, por ejemplo, que puede que no se expongan bien a la testosterona y entonces las gónadas y los genitales que desarrollan serían típicamente femeninos y esto se conoce con el síndrome de Swyer. O puede que los cromosomas, en vez de ir por parejas, como la Guardia Civil, pues se marque un trío y entonces tengamos, por ejemplo, XXY, el síndrome de Klinefelter, en los que los hombres, porque son fenotípicamente hombres, tienen pene, testículos pequeños, pero suelen tener cuerpo pues, más parecido a la mujer, con forma de guitarra, más grasa abdominal y suelen ser infértiles. Estos son algunos ejemplos. Como os podéis imaginar, las combinaciones son muchas y el grado de esa manifestación, de esas combinaciones, también. Pero siempre es un fenómeno biológico. Bien, ¿cómo se asignaba el género cuando se encontraban en este estado intersexual? Cuando aparecía el bebé con unos genitales ambiguos, pues los médicos miraban, los padres miraban, decían a qué se parece, ¿no? Y lo que aplicaban era una cirugía correctiva, ¿vale? Si parecía un pene, pues eliminamos lo que sobra o hacemos que se parezca más a un pene, y si es una vulva, pues lo mismo. Y de esta manera se elegía el género que se atribuía a este bebé de genitales ambiguos. Además, se le sumaba una educación en ese rol de género y juguetes, porque hasta hace no mucho todos sabíamos que el género se educa, ¿no? ¿Que te sale un niño afeminado? Pues balones y camiones, ¿no?
Ay, este me parece un poco nenaza. Pues venga, fútbol. Que te salía una niña marimacho, ¿no? O muy masculina, pues color rosa a tope y muchos nenucos, ¿vale? Para que desarrolle el instinto maternal. Y todo esto se supone que daba resultado al género elegido en el momento crítico, ¿no? ¿Y tú de qué sexo eres? ¿Cuál creéis que es el porcentaje de aciertos? Regulero. También teníamos un 50%, tampoco, ¿eh? Hoy en día, los profesionales involucrados en todo este proceso lo que están intentando es que no se decida o no se tenga que decidir el género del bebé en ese momento y que además se dé la opción al ser, a la persona, a que a medida que vaya madurando, elija o manifieste, mejor dicho, porque no es una elección voluntaria, con qué género se identifica, ¿vale? Aunque parezca mentira, esto pasa en los primeros añitos. Eso, lo que intentan, es eso, que no se aplique ninguna cirugía correctiva ni ningún tratamiento hormonal, que se espere, que tampoco pasa nada. Bien, y entonces llegamos al sexo sentido, que es lo que antes os he querido decir, que era la identidad de género, pero me gusta más llamarlo el sexo sentido. Y para eso he rescatado una frase de un colega de apellido impronunciable, pero lo voy a intentar, José Landarraoita Jauregui, es colega, pero no... Tiene un apellido difícil, que dice que el sexo no es algo que se tiene o algo que se hace, sino que es algo que se es. Y precisamente porque somos, hacemos y tenemos sexo. ¿Vale? Me parece una forma muy bonita de introducir la identidad de género. Y antes hay que hablar del género, que como no es un tema de debate, ¿verdad? Hoy en día. No me voy a meter en ningún charco, que para eso ha estado Dani. Yo solo voy a definir lo que entendemos por género, ¿vale? Y se entiende por género el rol que la sociedad en la que vives atribuye, en nuestro caso, al género masculino y al género femenino, ¿vale? Lo que se espera de nosotros. Los dos dibujitos que veis son muy estereotípicos, ¿no? Ahora estamos intentando destruir ese rol, ¿no? Como decía también la compañera que hablaba antes, no me acuerdo el nombre, perdón, lo de las mujeres y los hombres, estos roles tan estereotípicos, tan poco flexibles, pues luchamos por la igualdad de género. Pero hay otras culturas que tienen más diversidad de género. De hecho, en Europa, en concreto Alemania, en 2013 creo que era, ya dejaba que los padres no rellenasen el hueco correspondiente al género del bebé, porque si no lo tenían claro, no necesariamente porque fuera intersexual, simplemente lo podían dejar en blanco. Y desde el año pasado, en todos los documentos oficiales, hay una tercera casilla para el género diverso. Así que, bueno, vamos ampliando miras. También existen los géneros no binarios. Hay personas que no se identifican con la dicotomía hombre o mujer, masculino o femenino, o que cogen un poquito de cada uno, ¿no? Porque no terminan de colocarse en ninguno de los extremos. Puede incluso que se identifiquen más con un tercer o un cuarto género. Yo sé que esto en nuestra cultura nos explota un poco la cabeza, pero todo llega, es gimnasia mental. Os he traído algunos ejemplos. Bueno, eso, existe una gran diversidad. No me voy a detener mucho en esto, pero sí contaros que existen, por ejemplo, los Muse en México o los Igras en la India, que son gonadal y genitalmente masculinos. A la hora de expresar su género suelen elegir características femeninas, no sé si se ve bien a la izquierda. Sin embargo, su rol no es femenino, tienen un tercer rol. Las funciones en la sociedad y los papeles que cumplen en la sociedad, en las familias, es distinto al de hombre y al de mujer. O también tenemos el género fluido o los genderqueer, los géneros no binarios, y ese chico, pues hay días, o chica, hay días que elige una forma de expresarse que entendemos como más femenina y otras veces más masculina. Y llegamos a la identidad de género, ¿no? ¿Qué es? Pues es un sentimiento íntimo de pertenencia a un grupo. Esto es un poco también como los equipos de fútbol. Yo no soy muy futbolera, ¿no? Pero hay gente que se siente del Madrid sin ser de Madrid o que se siente del Barcelona sin ser de Barcelona, pues porque se identifica o se siente a gusto. Y en nuestra cultura lo principal es identificarse con lo masculino o con lo femenino, pero también puede haber otros géneros. Lo que sí tenemos claro, no sabemos muy bien cómo se genera, todo lo que participa, pero lo que sí tenemos claro es que no es educable, ¿vale? Ya lo experimentaron con los estados intersexuales, y también que no depende de los genitales, ¿vale? Si a mí ahora, por lo que fuera, me colocasen un pene y unos testículos, pues yo no me iba a sentir menos mujer. Entonces, ¿cómo te identificas? ¿Cómo te sabes? ¿Vosotros cómo sabéis
que sois lo que sois. Simplemente sintiendo, ¿no? Si te sientes hombre, pues eres hombre. Si te sientes mujer, pues eres mujer. Parece fácil, ¿no? Y esto es fácil siempre y cuando lo que tú sientes corresponde con la identidad que te dieron al nacer. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si el sexo asignado al nacer en función de tus genitales no correspondiera con lo que te sientes? No sé si en el dibujito se ve, no se ve muy bien, pero hay una combinación de niños y niñas con diferentes genitales. Las niñas no siempre tienen vulva. Es entonces cuando hablamos de las personas cis y de las personas trans. ¿Os suena el concepto? Personas tímidas de Murcia. Vale. Yo sé que el calor atonta. Yo estoy súper atontada, pero... Vale, personas cis. Se considera una persona cisgénero a todas aquellas cuya identidad de género se corresponde con la asignada al nacer. Yo soy una mujer cis. Mis padres marcaron, según mis genitales, la casilla niña o mujer o hembra o no me acuerdo qué había en el 81 y yo me identifico con ese rol. Las personas trans son aquellas cuya identidad de género no corresponde con el que se le asignó al nacer. Las personas trans han existido siempre. Por suerte ahora tienen visibilidad, por suerte ahora se habla de ellos y de ellas y se defienden sus derechos, pero han existido siempre. Lo que pasa es que las creencias religiosas, los criterios médicos y la estadística, porque son menos frecuentes, ha hecho que se patologice, que se margine, que se intente arreglar, corregir. De hecho, hasta 2018 la Organización Mundial de la Salud lo consideraba un trastorno de personalidad. El año pasado ya lo trasladaron a condiciones de salud sexual, porque sí requieren unas condiciones para disfrutar de una salud sexual. A veces son hormonales, a veces son quirúrgicas, también psicológicas. Y se decía que las personas trans habían nacido en el cuerpo equivocado, ¿vale? Hoy en día, como somos una civilización desarrollada, todo lo equivocado pues casi que lo podemos corregir. Así que se practicaban cirugías de reasignación de género o reasignación de sexo. Me imagino que habréis leído sobre ellas o igual os habéis atrevido a ver algún documental. Pero en este momento yo quiero plantearos una reflexión, ¿vale? Son verdaderas virguerías, operaciones a nivel de cirugía pues, que son verdaderos monumentos y obras de arte, pero tienen un posoperatorio complicado y muchas veces quedan unos genitales muy bonitos, pero muy poco funcionales. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no puede haber niñas con pene y niños con vulva? Y quien dice niños dice hombres o mujeres. Me pregunto por qué, si el sexo y la sexualidad no son más que unos genitales, que sí lo son, estas personas entonces, ¿por qué, para qué y para quién se operan? ¿Por qué, para qué y para quiénes pasan por ese calvario? Porque es un calvario. Si no aceptamos que puede haber mujeres con pene y hombres con vulva, en realidad estamos defendiendo este autobús. No sé si se ve, es el autobús naranja que recorrió la península hasta que, por suerte, creo que lo ilegalizaron, de Hazte Oír. ¿Lo conocéis? Recordáis el mensaje que ponía, ¿no? Bien. No soy ingenua. Yo tengo pacientes trans con sufrimiento. Sé que esto que hablo puede chirriar en la cabeza, porque esto sí que es un tema educativo. De hecho, hasta 1990 la homosexualidad estaba incluida como trastorno en el manual de la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias. Bueno, como siempre Laura, pues dándonos... A mí me ha dejado cosas claras que no tenía. Como siempre. Nuestro siguiente ponente es el gran Juan Ignacio Pérez, Iñaco. Es uno de los valores máximos que hay en la divulgación en España ahora mismo.
Él es responsable de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y un gran porcentaje de los eventos que se hacen, de las actividades, incluso de algo de investigación también, siempre está él metido. Él sí que es un viajante. Ayer estuvo en Valencia, se fue a Bilbao y ha vuelto otra vez aquí, o sea que está todo el día viajando. Ha recogido hace poco un premio impronunciable, porque es impronunciable el PUEL. Ayer estuvimos hablando de la cena del premio que le dieron y se llama así, impronunciable. Al parecer es el segundo más importante que hay en el País Vasco. Hoy nos va a hablar de la vida en los límites, que bueno, aquí en Murcia pues sabemos que la clave está en tener aire acondicionado o no, pero él nos lo va a hablar pues, de manera más profesional. Un fuerte aplauso para Juan Ignacio Pareñaco Pérez. Se ha soltado. No, Se ha soltado la pila. Joder. Es que lo ha roto. Lo ha soltado. Yo porque lo quiero, pero qué mala leche. No lo he roto yo, lo ha roto Laura. Bueno, nos dicen que recuerde lo de las camisetas, que ya que tenemos aquí un pequeño impasse. Ah, ya estás. Pues nada, las camisetas da igual. Un fuerte aplauso ahora sí para Iñaco. Buenos días. Yo lo primero que quiero es agradecer la posibilidad de estar aquí. Y lo quiero agradecer porque como Peláez no me deja hablar en Bilbao, tengo que intentar hablar allí donde se celebran otros eventos naucas. Y por lo menos he tenido la suerte de que me han dejado hablar aquí. Bueno, yo voy a hablar de la vida en los límites, en concreto de la vida humana. Voy a poner 4 ejemplos de vida humana en condiciones verdaderamente difíciles. Vamos a empezar. No, me han dicho que apunte hacia allá. Es el de abajo. Vamos a empezar por las selvas tropicales. En las selvas tropicales, en muchas selvas tropicales, viven seres humanos a los que denominamos genéricamente pigmeos. Pigmeo se puede decir que es un fenotipo, es un tipo particular de personas. Son personas que se caracterizan por su baja estatura, fundamentalmente. Bien, en la figura de arriba, aunque quizás está un poco deformada, se ve un mapamundi donde aparecen las zonas selváticas del planeta y los puntos rojos señalan poblaciones donde viven, o sea, son poblaciones de personas muy pequeñas, que cuando decimos muy pequeñas es que los más grandes no sobrepasan el 1,5 metros, con una excepción aproximadamente. Y entonces, como esto es una característica que ocurre con carácter general en bastantes poblaciones humanas en este tipo de entornos, claro, tenemos razones para pensar que esto no es una casualidad, ¿no? Y que ocurre porque se ha producido en todos estos lugares una convergencia adaptativa que ha dado lugar a que en esos entornos se haya seleccionado personas pequeñas. Se han planteado diferentes hipótesis para explicar por qué han podido seleccionarse ese rasgo, el rasgo de la pequeña estatura en esos lugares. Se ha planteado la posibilidad de que pudiera ser de que son zonas donde escasea el alimento y, por lo tanto, la gente crece poco porque come poco, que esto es una cosa que sabemos muy bien, que cuando la gente come mejor, pues crece más, tiene más altura. Lo hemos visto históricamente en las poblaciones europeas y, en concreto, en la población española. Pero parece que esa no es la razón, porque cuando se mira a ver lo rápido que crecen los niños y las niñas, crecen realmente rápido, normal, como pueden crecer aquí. Lo que ocurre es que dejan de crecer antes, se paran antes. Por lo tanto, no parece que la cuestión tiene que ver con
con un problema de alimentación. Se ha planteado también la posibilidad de que sean consecuencia de la dificultad, supuesta dificultad para regular la temperatura en un entorno donde es difícil, porque hace calor y es un entorno muy húmedo. Y, de hecho, sí se comprueba que, eso son termografías, imágenes termográficas, se comprueba que los individuos más grandes tienen mayor temperatura corporal y tienen... aquí esto, realmente, aunque pongamos una imagen así tan grande, esto todo se ve en la boca. La boca del que está más grande, del más grande, tiene una temperatura claramente superior, quiere decir que dentro del organismo tiene mayor temperatura, que ha tenido más dificultades para termorregular, para regular su temperatura corporal y que, por lo tanto, quizás la razón por la que se ha seleccionado ese fenotipo, o sea, esa característica es la regulación de la temperatura, pero esto no parece estar demasiado claro. Y, por otro lado, se plantea una posibilidad que a mí particularmente me parece mucho más interesante, y es que esta característica, esta pequeña estatura tenga que ver con cuestiones que afectan al ciclo de vida de estos individuos. Estos son individuos que viven en entornos donde hay una muy elevada mortalidad, tienen una esperanza de vida bajísima. Aquí se puede ver que la esperanza de vida en la edad, aquí 15, cuando llegan a los 15 años, porque antes han muerto unos cuantos, o sea, son esperanzas de vida muy bajas, 40 y muy pocos años es la del que más, y que además hay una cierta relación, con la excepción de los yanomanos, hay una cierta relación entre la altura media de los adultos y la esperanza de vida. Se ve que efectivamente cuanto mayor es la esperanza de vida, la altura es un poco mayor. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que probablemente lo que se está seleccionando es otra cosa. Se está seleccionando una edad reproductiva y, sobre todo, una talla reproductiva temprana. Porque en un entorno donde hay alta mortalidad, sobre todo por el efecto de los patógenos, es adaptativo reproducirse antes, porque si no se reproducen antes, no se reproducen. De acuerdo con esta hipótesis, se seleccionan un rasgo que en realidad es la reproducción temprana. Ahí se pueden hacer otras muchas consideraciones, porque cuando se habla del tamaño inciden factores como la hormona de crecimiento, que se pueden ver muy afectadas también por procesos que tienen que ver con la inmunidad, pero aparentemente la razón por la que seguramente estos individuos son tan pequeños es esa. Aquí tenemos una figura resumen de este mundo conceptual, donde vemos que la mortalidad, conforme la mortalidad sube por aquí y el entorno se hace cada vez más tropical, va también disminuyendo el tamaño de los individuos. Este es un entorno, como digo, particularmente hostil para nuestra especie. Bien, otra de las situaciones en las que hay seres humanos que viven en condiciones absolutamente extremas son los desiertos helados. O sea, básicamente es el círculo polar ártico y el entorno del círculo polar ártico donde viven inuits, lo que hemos llamado normalmente esquimales. Bien, los inuits llevan miles de años viviendo en esa zona y se han adaptado a un entorno en el que han debido hacer frente a dos factores particularmente difíciles que al resto de los seres humanos nos resultan muy problemáticos. Uno es el tipo de alimentación, no comen vegetales, solo comen animales, y ya sabemos que esto es un problema, bueno, para la mayor parte de las personas es un problema alimentarse única y exclusivamente de animales porque tiene efectos sobre la salud. Y por otro lado, el frío. El frío extremo es muy hostil para la vida humana. Bien, este es un inuit. En los inuits, ahora sabemos que se han seleccionado variantes genéticas que, por un lado, les ayudan a metabolizar los ácidos grasos que pueden representar un problema para su salud y convertirlos en ácidos grasos que no representan un problema para su salud. Se han seleccionado variantes de un
de una zona del genoma que codifica 3 desaturasas, se llaman así, porque desaturan los lípidos. Y también se ha seleccionado una variante del genoma, y esto a mí me resulta de particular interés por mi condición de fisiólogo, que están implicados en la diferenciación de lo que se llama la grasa parda. La grasa parda es un tejido que produce calor. Su único cometido es producir calor. Es un tejido, de hecho, que tiene efecto adelgazante, porque quienes tienen mucha grasa parda, esa grasa parda metaboliza una gran cantidad de energía, produce calor, nos ayuda a mantener la temperatura corporal. Los bebés tienen grasa parda, los mamíferos hibernantes tienen grasa parda y algunos adultos también tienen grasa parda. Yo seguramente tengo muy poca. Lo cierto es que la grasa parda es una adaptación muy útil en condiciones de frío, por lo tanto que se haya seleccionado una zona del genoma que está implicada en la diferenciación de esas células es muy significativo, y también de grasa beige. Esta es un tipo de células, adipocitos beige, que son susceptibles de convertirse en grasa parda cuando el organismo se expone al efecto del frío. Esto es lo que tenemos aquí. Estos son diferentes. Esto es grasa blanca, la grasa normal, esta es grasa parda. La grasa parda tiene una alta densidad de mitocondrias, una alta actividad metabólica y consume una gran cantidad de energía. Bien, aquí tenemos de una manera mucho más esquemática. No se ve bien la figura porque aquí hay una cara y aquí hay un cuello donde aparece esa grasa beige que se supone que se puede convertir en grasa parda. Pero vamos, lo importante del dato es que estamos hablando de adaptaciones de carácter genético, no estamos hablando de respuestas puramente adaptativas de cualquier persona. No cualquiera de nosotros tendría esas características, no podríamos seguramente responder de esa misma forma a las condiciones del Ártico. Estos son termografías también donde se ve cómo responden determinadas zonas del organismo al frío. Esto, quienes hayáis visto Laika estos días, órbita Laika, habréis visto que salieron unas imágenes muy espectaculares de cuando metía a Moure, creo recordar que no sé, era Moure, era uno que estaba allí con él, metía la mano no era Moure, era otro, era un invitado que estaba allí, metía la mano en agua fría y le cogían una imagen termográfica y salía la respuesta de la grasa parda. Bien, esto es lo que vemos por aquí. Por ejemplo, esto que vemos por aquí es grasa parda. Son imágenes de grasa parda porque se dispone en la espalda y en el cuello, fundamentalmente. Y en la ingle, la grasa beige también. Bien, estos son los individuos que no están expuestos al frío y este es el mismo individuo que está expuesto al frío. Bien, otro de los entornos que son particularmente hostiles para la vida son los entornos elevados. Entonces, de esto he hablado en alguna otra ocasión, he hablado de los andinos, he hablado de los tibetanos, pero me voy a centrar en los tibetanos porque me parece mucho más fascinantes. ¿Qué es lo que ocurre ahí prácticamente no se ve, pero bueno, quizás identificamos, este es otro mapamundi, y aquí tenemos las 3 zonas del mundo más altas, que son el plató tibetano, el altiplano tibetano, esta es la meseta etíope y esto es toda la cordillera andina, con los altiplanos andinos. Son lugares donde viven seres humanos por encima de los 4.000 metros. Bien, vivir por encima de los 4.000 metros es un verdadero problema. Yo no sé si habéis estado alguna vez en uno de esos sitios. Yo estuve una temporada que estuve viajando a Cusco, por ejemplo, que está a 3.000 y pico metros, y bueno, allí se pasa relativamente mal, pero donde definitivamente me dio una crisis de soroche fue en La Paz. En La Paz tuve una situación muy difícil, pues porque había dado un paseo, cometí el error de dar un paseo por la ciudad y cuando llegué al hotel sencillamente no era persona, ¿no? Bien, la razón es porque la concentración de oxígeno, no exactamente la concentración de oxígeno, la presión parcial de oxígeno, que no es lo mismo, disminuye conforme aumenta la altitud. La presión parcial de oxígeno. O sea, no digo la concentración porque en todas partes hay 21% de oxígeno. La diferencia es que arriba las moléculas de oxígeno están mucho menos apretadas, están mucho más ralas y entonces hay menos. Y por lo tanto, como hay menos, respiramos menos. Y esto también se manifiesta en lo que es el aire inspirado. Esto es lo que hay a nivel del mar, cómo varía a nivel del mar la tensión parcial de oxígeno del aire inspirado, del alveolar, de la sangre,
de la sangre capilar y de la sangre venosa, y cómo varía en algunos lugares donde viven seres humanos, 4.540 metros de altura. Ya podemos ver que claramente hay mucho menos oxígeno en el organismo de una persona que vive en esas condiciones. Los tibetanos tienen para esto adaptaciones especiales, pero es muy curioso porque, mira, este es cómo responde la hemoglobina, la concentración de hemoglobina en sangre a la altura en una población Han. Los Han son la etnia mayoritaria de China, los que viven en lugares bajos. Y este es cómo responden los tibetanos. En ambos casos, cuando aumenta la altura, tienen más hemoglobina, o sea, tienen más capacidad para transportar oxígeno a través de la sangre, desde el órgano respiratorio hasta los tejidos. Lo interesante de esta figura es que los tibetanos, sorprendentemente, tienen menos hemoglobina que los Han. Y esto es sorprendente porque los andinos tienen más, por ejemplo, y porque en principio cabe pensar que lo lógico sería que tuvieran más en altura. No, tienen menos. Y muy probablemente la razón por la que tienen menos es porque si tuvieran más, necesitarían tanta que la sangre se espesaría mucho y sería mucho más difícil transportarla, trasladarla hasta los tejidos, e incluso se podrían dar muchos casos de embolias y accidentes cardiovasculares de esta naturaleza, como se llamen. Bien, ¿en qué radica la capacidad de los tibetanos para adaptarse? Bueno, tampoco veo bien, pero voy a resumir. Básicamente tienen una mayor capacidad para intercambiar oxígeno a igualdad de condiciones. Tienen una caja torácica mayor, mayor volumen de inspiración, mayor flujo respiratorio. Son capaces, en comparación, teniendo en cuenta el oxígeno que hay en la atmósfera, de introducir mucho más en sus pulmones. Esto es muy importante. Por lo tanto, las adaptaciones a nivel pulmonar aquí son muy importantes, no a nivel sanguíneo. Y luego me voy a centrar fundamentalmente en lo que ocurre aquí, lo que ocurre en los tejidos, en el brazo, en las piernas. Tienen músculos más de menor superficie transversal y una muy superior densidad de capilares. De manera que todas las células están mucho más cerca de los capilares que en mis células, por ejemplo. Y al estar más cerca, la distancia que tienen que salvar desde la sangre hasta donde están las mitocondrias, que son las que utilizan el oxígeno, es mucho menor. Y por lo tanto, habiendo menos oxígeno dentro del organismo, sin embargo, son capaces de utilizarlo con una eficiencia enorme, por esa razón, por todo eso. Tienen un sistema de señalización basado en óxido nítrico, todos lo tenemos, el óxido nítrico es un mensajero universal en los organismos como nosotros, pero tiene un sistema de señalización ligeramente diferente también, transformado, en fin, para ampliar el diámetro de los vasos sanguíneos, y aparentemente esos son los factores más importantes. También estos son factores de carácter genético, o sea, que tienen una base genética y, al parecer, heredados de variedades de Homo arcaico. Por cierto, parece que se han encontrado unos restos humanos en el Tíbet de Homo arcaico, de Homo denisovano. Si esto fuera así, se confirmaría efectivamente el origen de esa adaptación. Bien, y la última adaptación a la que me voy a referir es la de los Bajau. Voy a hablar de los gitanos del mar, de los nómadas del mar. Si habéis visto Órbita Laica, que deberíais haberla visto, y si no, en los días que quedan la tenéis que ver, habríais visto la historia de los Bajau, que literalmente es fascinante. Bien, todos los mamíferos tenemos una cosa que se llama el reflejo de inmersión. Digo todos los mamíferos porque esta figura, que es real, esta imagen que es real, se ve un cachalote y un tipo que aguanta mucho tiempo debajo del agua. No sé quién es, uno de estos que tiene un récord. Bien, ¿en qué consiste el reflejo de inmersión? Bueno, al meternos en el agua, con el frío en la cara, se produce un descenso en el latido cardíaco, el corazón empieza a latir más lentamente, se suprime la circulación periférica, la sangre se concentra en los órganos vitales, y esto nos pasa a todos los mamíferos. Bien, esto se expulsa glóbulos rojos que tenemos en el bazo, que es un almacén de glóbulos rojos. Esto lo sabíamos de las focas, por ejemplo, pero no lo sabíamos de nosotros. Bien, esto se observó por primera vez en las buceadoras ama. Las buceadoras ama son buceadoras japonesas y coreanas que viven cogiendo perlas y bajan a pulmón a profundidades muy grandes. Y esto se ha comprobado también que es una característica que tienen los Bajau.
nómadas del mar, que viven en el sudeste asiático, en las zonas marinas del sudeste asiático. Bien, lo interesante de los bajau es que son capaces, tienen un bazo mucho más grande que el bazo, sobre todo los que tienen determinada configuración genética, que el bazo de los pueblos que viven a su alrededor, que no son habitantes del mar. Y aquí se ve la diferencia, este es el tamaño del bazo de los bajau y este es el tamaño del bazo de un pueblo que vive en las proximidades. Y las diferencias, como se ve, se corresponden también con diferentes variantes genéticas. Estos seres humanos llevan viviendo miles de años, bueno, mil y pico años, creo que viviendo un número suficiente de generaciones como para que se hayan seleccionado individuos que son capaces, como digo, tienen bazos más grandes y no solamente tienen bazos más grandes, sino que albergan un mayor número de glóbulos rojos en el interior de sus bazos. Esto les permite mantenerse hasta 13 minutos bajo el agua, con carácter normal, 13 minutos bajo el agua a pulmón, y viven explotando los recursos marinos. Bien, este es un esquema mínimo de un Salahuán, que es uno de estos pueblos que viven en el entorno donde viven los bajau, y este es el del bajau, que incide en el tamaño del bazo, como podemos ver aquí. Y aquí aparece representado el gen que está seleccionado en el caso de los bajau y que es un gen que participa en procesos de señalización y de transmisión de información. No me voy a entrar en los detalles porque yo os recomiendo que si os interesa veáis el episodio de Laika de su día o si no leáis lo que escribió al respecto Antonio Martínez Aberrón en Next. Bien, para acabar, voy a acabar haciendo una consideración. Todo esto son adaptaciones de carácter fisiológico. Son adaptaciones de carácter fisiológico, todo lo que he hablado, que tienen un sustrato genético detrás. Pero ninguno de estos pueblos conseguiría vivir en las condiciones en las que vive si no fuera porque verdaderamente cuentan con culturas, con adquisiciones culturales que tienen miles de años de tradición y que son lo que verdaderamente se lo permite. Los inuits no podrían vivir en el Ártico si no hubieran desarrollado la canoa, por ejemplo, si no supieran cómo vivir en una casa helada, cómo fabricarla. Los pigmeos no podrían vivir en la selva si no supieran qué es venenoso y qué no es, y cómo tratar la comida que tiene veneno, por ejemplo. Los bajau tampoco podrían vivir ahí si no fueran capaces de haber desarrollado también toda una tecnología para vivir en el fondo del mar. Por lo tanto, todas estas adaptaciones fisiológicas sí son muy importantes, pero las culturales son tan o más importantes que las biológicas. Esto no hay que perderlo nunca de vista. Estos son los gitanos del mar. Muchas gracias. Muchas gracias, Iñaco. Y para terminar esta sesión de mañana tenemos algo especial con Santi García Cremades, con Santi, que aquí en Camerinos me ha estado diciendo que iba a hacer algo muy arriesgado, un poco suicida hoy, que va a intentar hacer algo aquí extraño, pero bueno, total, como aquí nadie lo conoce, ni vive aquí, luego pues bueno. Bueno, un fuerte aplauso para Santi y el musical, ¿no? Va a hacer un musical, atento. El mundo es finito, ¿sabéis? Soy axioma que doma tu fe, soy la ciencia infusa del té, el teorema que da la verdad, conjetura
lecturas quiero demostrar. Tú que solo sabes 2 más 2, podrás trabajar modo Dios. Te estás perdiendo algo más, estás perdiendo la razón. El saber por saber no ocupa lugar. Si te pica la ciencia es como el rascar. Libre serás, libre serás, libre serás. Muchas gracias. La siguiente sinfonía es en re menor, por si alguno se anima, ¿vale? Y es un poco los problemas que tenemos en divulgación. Sabes que hablamos de axiomas los matemáticos, pero la vida no es ni axiomática ni es perfecta. Esta ambición desmedida por la divulgación como foco me está dando la vida muy poquito, poquito a poco. Me pregunta mi madre, ¿ay Santi? Bueno, José Santiago, cuando se cabrea me dice José Santiago, ¿vale? ¿Qué haces en el Romea? Sin cantar ni afinar, pero hablando siempre de ciencia. Es un veneno que llevamos dentro, en la sangre metido, que va a hacer que me muera, pa' que tú lo tengas sabido. ¡Ey! Es veneno que llevamos dentro, en la sangre metido, que va a hacer que me muera, pa' que tú lo tengas sabido. Lo hice por ti, lo hice por mí, lo hice por ti, lo hice por fin, lo hice por ti, pero en verdad lo hice por mí, lo hice por ti, pero en verdad lo hice por pi, pi, pi. 314, ¿vale? Hoy en mi ventana brilla un astro y el miocardio, bueno, me voy a poner sin tecnicismo, que estamos aquí en divulgación, hace pum pum regular cuando me dices, bah, eres de letras. Como cada noche tras noche, pensando en pi, y sin embargo tú, que eso no es para ti, que eres de letras. Toda la mejor divulgación se irá contigo, valdrá pana, valdrá pana. Junto al microscopio lloraré igual que un niño con microscopio. Soy de letras, me dice, soy de letras. Qué triste. Siguen re menores todos, ¿vale? Solo voy con mi pena, solo va mi teorema. Divulgar en mi destino, cada 3 por 2, 6. He hecho las cuentas. Soy un matemático desde Murcia, Nueva York. Que Bilbao no rimaba, así que he puesto Nueva York. Nueva York sí que rimaba. Me dicen el clandestino, por no hablar de Piqué. Pa' una ciudad del norte yo me fui a un Naucas, 2015, hace ya unos años. Tenía una beca, pero duraba nada. Soy el Gauss de la guitarra, soy la daga Dari Stark. Mi vida bajo, bueno, hay niños, complicada, según la sociedad. Solo hoy voy con mi pena, solo va mi teorema. Divulgar es mi destino,
Cada 3 por 2, 6, perdido en la sin razón, desde Murcia a Nueva York. Nos dicen los clandestinos, por no hablar de Piqué. Matemático, clandestino, los físicos, clandestinos, los biólogos, clandestinos, y los químicos, clandestinos, los geólogos. Yo no conozco ninguno. Mira, todos juntos. Todos juntos. Matemáticos, clandestinos, y los físicos, clandestinos, y los químicos también, clandestinos, y los biólogos, clandestinos, ingenieros a arreglar cosas. Muchas gracias. Bueno, ya está bien, ¿no? Esto es la parte musical, ahora ya viene la parte en serio, vamos a ponerlo en serio. A ver, ¿a quién de vosotros os gusta la ciencia? Levanta la mano, no pasa nada, os veo, así que me cago en vuestras caras, estoy con todos fichados. Aquí un montón, sabéis que esto no es una muestra significativa a nivel poblacional. Que si yo me voy a la calle ahora mismo, ahora si hay alguien, que esto es Mordor, ahora mismo, no, la gente no te va a decir lo mismo que aquí, en la sala. Esto es un sesgo. Las estadísticas, vamos a hablar de mentiras, las estadísticas dicen que mienten, yo digo que no. Lo que pasa es que hay muchos estadísticos mentirosos. He hecho un estudio muy rápido, no os enfadéis. Lugares del mundo donde las matemáticas son la repera, ¿vale? Molan que te cagas, ahí está. Lo he hecho rápido, ¿vale? No os enfadéis. No os enfadéis que, te digo, es un... A ver, si os pregunto... A ver, ¿quién de vosotros tiene Tinder? Venga, levantad la mano. Claro, que eso no, ¿verdad? No, 5 millones de usuarios en España, aquí no hay ninguno. Aquí en Murcia, aquí ligamos un montón. Aquí no hace falta para que el Tinder. ¿Quién de vosotros ve la 2? Todo, ¿verdad? Levantad la mano. ¿Habéis visto la 2 alguna vez? Así... Diréis por Bolzano, entre la 1 y la 3, yo paso la 2, ¿no? Ahí... Bueno, sabéis que la audiencia de la 2 es 2%, o sea que estáis, o sois mentirosos o, no sé, Telecinco no lo veis, ¿verdad? De eso no. Sabéis que máxima audiencia de la 2, Telecinco nunca se ve. Bueno, hay muchos sesgos por todos lados, vamos a hablar de esto, de falacias, de sesgos. Lo primero que hay que hacer es diferenciar lo que es una mentira de una verdad. Son dos mundos diferentes. En matemáticas son muy simples porque siempre hablamos de verdades absolutas, de teoremas, pero en la vida social ya es más difícil y hay ciertas falacias que vamos a hablar. Pero primero vamos a diferenciar mentira de verdad. Bueno, yo he hecho las cuentas y eso que dicen que una mentira dicha muchas veces es una verdad, no es verdad, he hecho las cuentas, ya digo, y lo podemos comprobar. Aquí lo tenéis. Una mentira más muchas mentiras, puedo hacer muchas mentiras. Nunca dan lugar a una verdad. Y si hablamos de falacias, que las falacias son la forma de meter mentiras de forma formal, ¿no? Pues vamos a hablar de falacias lógicas, primero informales y después iremos a las formales. Las informales son las que ocurren, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, ¿habéis visto alguna vez, no? Aquí tenéis el Congreso, he sacado una muestra del Congreso, ¿vale? ¿Lo veis? Están los 4 partidos representados muy bien, ¿vale? Pablo... ¿Vale? Leonardo, Pablo, ¿qué ha pasado? ¿No? Pablo Iglesias es Donatello. Aquí Rafael es Pedro Sánchez, como dice él. Y el silencio está ahí, ¿vale? Miguel Ángel era mi favorito, pero bueno, ya no voy a meterme. Aquí en política, ¿qué hacen mucho? ¿Qué falacias usan? Pues usan el ad hominem, que es el clásico. Tú eres una tortuga, así que contigo no hablo. No, eso lo hacen mucho ellos. O por ejemplo, también el hombre de paja. El hombre de paja, no os asustéis, es una falacia muy común, que yo digo, oye, voy a investigar los limones, porque a mí me gustan mucho los limones y estamos en Murcia, aquí se investigan los limones porque toca así, está en el decreto ley, está ahí puesto, ¿vale? Entonces dice el otro, ¿y qué tienes contra las naranjas? Pues eso es un hombre de paja, es decir, distorsionar la información para que parezca que tú no quieres hacer naranjas, y no, yo que he dicho es limones, yo no he hecho nada de la naranja, yo he hecho de los limones. Esto es una falacia del hombre de paja, pero tenemos muchas más, aquí tengo unas referencias, esto pasa mucho,
¿Cómo combatir las noticias falsas? Y empiezan a darte la información cada vez más chiquitita y no se ve. Pues esto pasa mucho. Estamos en la era de la fake news. Sabéis que las fake news están por todas partes. ¿Cómo diferenciar una verdad de una mentira? Pues hace falta ciencia. Es la única manera de cerciorarnos de una verdad, es hacer algo de ciencia. Así que he sacado aquí mis referencias científicas. Lo presento, No. Cárdenas es la falacia de esta que se dice... he leído por ahí, ¿no? Esto es la falacia del que quiere cerciorarse de que se ha informado. Es decir, he leído por ahí, te dice que lee, para que veas que lee, eso está bien. Y por ahí para que tú no contrastes, ¿vale? Está bien, está bien. Después tenemos a Mariló Montero, que es el clásico del ad baculum, ¿vale? Es decir, yo esto lo digo yo y apúntame a la cámara que esto lo digo yo, y ya está, ¿vale? El ad baculum es lo que decíamos antes, mis abuelos decían... Lo que dice el cura va a misa, ¿no? Este es el ad baculum, lo dice el cura y eso va a misa. Después, con el tiempo, los medios de comunicación cogieron un ad baculum. Alguien, cuando decía una verdad, decía, oye, que ayer escuché en la radio, ¿no? Y después, ayer escuché en la tele, era un argumento de autoridad, un ad baculum, ¿no? Ahora, después estaba Internet, vi ahí en la página de Televisa, vi una información, tiene que ser verdad, lo dice Internet, ¿sabes? Si lo dice Internet, eso tiene que ser verdad. Y estamos en una era de desinformación que es muy difícil, aunque esté en Internet, aunque esté en la tele, aunque esté en la radio, es muy difícil diferenciar lo que es verdad y lo que es mentira. Ahí tenemos, ya digo, Mariló Montero, referencia en la vida, por supuesto, decía que oler limones te quitaba el cáncer directamente. O sea, aquí en Murcia sabéis que no nos morimos, somos eternos, ¿sabes? Jordi Hurtado, de Murcia, ¿vale? Gwyneth Paltrow. Esta es un ad populum clásico, de que dice lo que la gente quiere oír. Tengo aquí una piedrecita que si la frotas en la espalda se te quita, no sé, se te quita las hemorroides. Muy interesante lo de Gwyneth Paltrow. El ad populum, y después el último, JL, no sé si conocéis alguno, JL, referencia científica, por supuesto, ¿no? Ahí, a tope. Y este que usa, el ad ignoratium. Ad ignoratium es decir, bueno... Hasta lo que llega la ciencia, esto está así correcto, ¿no? Pues ya está, pues entonces él usa eso, los resquicios de la ciencia, incluso a veces distorsiona la verdad para hablar de lo que él quiere hablar. Tenemos varias falacias que son todas informales, y esta es la que más me gusta de todas, este me gusta mucho, mentira, mentiroso, ¿vale? Me gusta mucho este de aquí. ¿Ha venido? Nunca viene a los Nacuas, ¿no? Siempre hablamos de él y no viene nunca, muy mal, ¿eh? Muy mal por su parte, ¿sabéis quién es, no? Pablo Coelho, ¿no? Pablo sin cuello, ahí en ese caso. Tenemos ahí a un argumento que él lo usa mucho, que es el clásico post hoc, es decir, correlación no implica causalidad. Él dice muchas cosas muy bonitas, por ejemplo, él dice, sé feliz, copón, cago en la mar. Te levantas por la mañana, te lees al Pablo Coelho y te comes el mundo. Un lunes también, te comes el mundo. Pero tiene otra frase que a mí, mi favorita, la frase más bonita que tiene es esta. Si deseas algo con todas tus fuerzas... El universo entero conspira para que se cumpla. Eso lo habéis oído, ¿no? Alguna vez. Bueno, esto en matemáticas es muy fácil quitar un argumento, solamente con que falle una vez ya es falso, ¿vale? Entonces, yo, estudiando al Pablo Coelho, digo, claro, él dice que si deseas algo con todas tus fuerzas se cumple y sin embargo tú no miras bien, la verdad que es listo, el tío se pone una foto en color sepia, fondo sepia, eso su community manager se lo dijo, ponte fotos color sepia, que eso da credibilidad, déjate un hueco al lado que te ponen frases, eso también lo cumple. Y pon cara de pensar, ¿no? Estaba ahí. Bueno, si ese saco con todas tus fuerzas se cumplirá. Y Pablo Coelho, si lo miras bien, es calvo, me refiero. Argumento destrozado con eso. Sí, gracias. Bueno. Tengo aquí un limón, ¿vale? Un limón con esta falacia famosa del post hoc, de correlación no implica causalidad. Voy a usar lo del limón. Por ejemplo, este limón de aquí, los demás no funcionan, este sí, ahuyentan los osos polares. Lo ahuyentan. ¿Habéis visto alguno por ahí? Ya está. Tercero, toma. Guárdalo bien, que aquí, osos polares, estamos a salvo. Esto es una correlación, no implica causalidad, mucho ojo. Bueno, vamos a otra parte, vamos a los axiomas. Estos son axiomas de la vida, la gente pone axiomas por todos lados. Yo cuando empecé a hacer vídeos por internet me decían, ojo, cuidado, no haga vídeos de más de 3 minutos, que la gente no aguanta más de 3 minutos viendo un vídeo. Y oye, eso según qué teoría, eso lo digo yo, que es un axioma, y esto es, por ejemplo, un algoritmo de charlas TED. Las charlas TED se decía que cuanto más cortas, mejor. Vamos a hacer charlas TED cortas de menos de 15 minutos, porque así funciona mejor, la gente aguanta más.
¿no? Aguanta más en tiempos cortos. Y sin embargo, lo que se ha demostrado por la ciencia experimental es que las más largas son las más vistas, las más favoritas. Así que los axiomas no valen para nada. Por ejemplo, en los vídeos de 3 minutos. Ahora veis a los críos viendo ahí cómo juega un tío 2 horas, ¿no? Por otro argumento, o 3, ¿no? El Minecraft, esto que están viendo eso por encima de sus posibilidades, ¿no? Bueno, axiomas hay muchos en la vida. Por ejemplo, ¿quién es la diosa de la música? Pues tenemos aquí a esto. Rosalía everywhere. Esto también es impresionante. Está la foto del agujero negro y Rosalía. Por todo Internet está plagado de esto. ¿Qué pasa con Rosalía? Pues no lo entiendo, pues ya está. Pues eso es lo que dice, es un axioma de que es la mejor y punto, que cada uno tiene su opinión y esto es debatible. Pero vamos a hablar de falacias formales. Bueno, esto de aquí es un muñecote muy triste porque todos nos sentimos en parte a veces desgraciados, ¿no? Pues esto se puede estudiar con la ciencia, se puede estudiar con la estadística. Pues un señor que se llama Richard Wiseman, que lo buscáis y tiene libros de rarología, una ciencia muy, muy chula, y dice, oye, vamos a coger gente que considere que es gafe, considere que tiene mala suerte, y vamos a coger gente que no considere nada de esto, que no tenga ninguna percepción sobre la realidad. Esto es un sesgo de percepción, claramente. Pues lo estudió estadísticamente y vio si a la gente que pensaba que tenía una suerte normal, una suerte media, tenían más suerte que los que se consideraban desafortunados. Y estadísticamente no vio ninguna diferencia. Así que estas cosas sirven para esto, para demostrar cosas, para demostrar las percepciones que tenemos del mundo. Los sesgos de percepción están por todas partes, así que vamos ya a las falacias, ya digo, las formales, las típicas. Y para esto he hecho una canción, le voy a dejar aquí la pantalla en negro porque esto es también un momento muy serio. Espero que me acompañéis, que esta ya es la última. Lo primero que he hecho es un estudio estadístico sobre becas de investigación en ciencia, en España. A ver si me emociono un poco, ¿eh? Dice así. Muchas gracias. Me costó mucho hacerla, ¿qué os penséis? No es cualquier cosa esto. Bueno, ahora sí, de verdad, ya que estamos aquí en Naucas, Murcia, he hecho una canción que habla de falacias. Vamos a contar las falacias lógicas, estas que estoy contando, pero las formales. Hay 3, ahora las escucharéis, pero quiero que me acompañéis. ¿Sabéis la canción esta de Vamos a contar mentiras? Que decía tralalá. Aquí en Murcia que decimos mucho. Pues, hacho sí, ¿no? Hacho sí y hacho no, ¿no? Es lo que... Cuando dice hacho sí, hay mucha información codificada. Hacho sí puede ser... oye, estoy totalmente de acuerdo con tus argumentos. Hacho sí, ya está. Vale, pues así que me acompañáis con hacho sí, ¿vale? Y después con hacho no, vale. Ya que estamos en Naucas, Murcia, ya que estamos en Naucas, Murcia, vamos a contar falacias, vamos a contar falacias. Vamos a contar falacias. Cuando P implica Q y además se cumple Q, falacia del consecuente. Falacia del consecuente. Falacia, paraguas, no digo, si me mojo es porque llueve. Esto lo tengo que explicar, a ver. Tú dices, es que no veo un pijo con esto. A ver, cuando tú dices, yo cuando llueve me mojo, ¿no? Es decir, P implica Q. Entonces, cuando me mojo, dices, pues llueve. Pues no. No. Aquí no llovió en la vida, ¿vale? Y una vez me tiraron un cubo de agua a la cara, ¿sabes? Ya, en serio. Vamos a la siguiente, dice, cuando P implica Q y además no pasa P, niego el antecedente, niego el antecedente. Paraguas es cuando llueve. Por ejemplo, a ver, tú cuando llueve, dices, coge el paraguas, nene, Nico, ¿no? Que va a llover. Pero si cojo el paraguas y lo saco fuera, no necesariamente tiene por qué llover. Hay chinos que les gusta ir con paraguas por la calle, ¿vale? Ya está. Bueno. Ya esta es la última, que dice así.
Si de letras o de ciencias, si de letras o de ciencias, los de ciencias no leen libros. Hacho, no. Si es que... Vamos a cogerlo otra vez, ¿vale? Si de letras o de ciencias, si de letras o de ciencias, los de ciencias no leen libros. Los de ciencias no leen libros. Silogismo disyuntivo. Muchas gracias, gracias. Gracias. Bueno, señores, esta ha sido la primera sesión, la sesión de mañana de Naucas Murcia. Vamos a volver esta tarde. La taquilla se abre a las 4 de la tarde, una hora muy buena. Y las puertas del teatro se abrirán a las 4:30, que será mucho mejor al entrar. Así que nos vemos, pasadlo bien en los bares, como digo siempre en Bilbao, pues aquí iremos de tapas. Todavía nos quedan unas 60, 70, han vendido casi todo, las camisetas. Gracias por ayudarnos con este medio crowdfunding que estamos haciendo con las camisetas aquí en Murcia. Y nos vemos a las 4 en punto ahí en la taquilla.